Querido Dios, de la noche a la mañana, Shook y Mister vuelven a ser uña y carne. Se sientan juntos en la escalera, van juntos a casa de Arpo y juntos se acercan al buzón. Shook se ríe mucho de lo que dice él, enseñando cantidad de dientes y teta. Yo y Grady procuramos hacer como gente civilizada, pero cuesta trabajo. Cada vez que oigo reír a Shook me entran ganas de estrangularla y darle un bofetón a Mister. Lo que habré sufrido toda esta semana. Grady y yo estamos hundidos. Él se consuela con la hierba y yo con mis oraciones. El sábado por la mañana, Chuck me puso la carta de Nettie en el regazo. Venía con sellos de la reina de Inglaterra, bajita y gordita, y sellos con cacahuetes, cocos, árboles de caucho, y ponía África. Yo no sé dónde está Inglaterra, tampoco sé dónde África, de manera que sigo sin saber dónde Nettie. Él ha guardado todas sus cartas, dice Shook. No, digo, Mister puede ser ruin, pero ¿tan ruin? Uf, sí que puede. Pero, ¿cómo ha podido hacer eso? Él sabe que Nettie es todo para mí. Shook dice que no tiene idea, pero que ya nos enteraremos. Volvemos a cerrar el sobre y lo metemos en el bolsillo de Mister. Él anda todo el día con la carta en el bolsillo, sin decir ni media palabra. Charla y ríe con Grady, Harpo y Swine, y aprende a llevar el coche de Shook. De tanto vigilarlo, empieza a darme vueltas la cabeza y, sin saber cómo, me encuentro detrás de su silla, con una navaja abierta en la mano. Entonces oigo reír a Shook, como si viera algo muy gracioso. Sí, yo te he pedido algo para recortar ese clavo, pero Albert es muy quisquilloso con su navaja de afeitar. Mister mira atrás. Deja eso, me dice. Las mujeres siempre estáis cortando aquí y allí y echando a perder el filo. Shook pone la mano en la navaja y dice, de todos modos, no parece estar bien afilada. Me la quita y la echa en el cajón. Durante todo el día hago como Sofía, tartamudeo, hablo sola, y ando de un lado al otro de la casa deseando matar a Mister. Con el pensamiento lo veo caer muerto de mil maneras. Cuando llega la noche no puedo ni hablar. Cada vez que abro la boca, solo me sale un gruñido. Shug les dice a todos que tengo fiebre y me acuesta. Seguramente es contagioso, dice a Mister. Será mejor que tú duermas en otro sitio. Ella se queda conmigo toda la noche. Yo no duermo, ni lloro, ni nada. Estoy helada. Empiezo a pensar si no me habré muerto. Shug me tiene abrazada y, de vez en cuando, me habla. Lo que a mi mamá más le disgustaba de mí era lo empalagosa que soy, dice. Ella no podía sufrir todo lo que supusiera tener que tocar a otra persona. Cuando yo iba a darle un beso, volvía la cara. No seas pesada, Lily, me decía. Lily es el verdadero nombre de Shook. Es tan dulce que todos la llaman Shook. A mi papá sí le gustaban mis besos, pero ella no lo veía con buenos ojos. De manera que cuando conocí a Albert y caí en sus brazos nadie pudo arrancarme de ellos. Y era fantástico. Para que yo haya tenido 3 hijos con Albert, con lo débil de carácter que es él, ya tenía que ser fantástico. Y todo lo estuvo en mi casa. Venía la comadrona, venía el cura, venían las señoras de la parroquia. Cuando dolía tanto que yo ya no sabía ni qué era, empezaban con que había llegado la hora de arrepentirme de mis pecados. Se ríe, pero yo era muy bruta para arrepentirme. Además, estaba loca por Albert. Yo no tengo ganas de hablar. Ahora mismo estoy en paz. Donde ahora me encuentro, todo es tranquilidad. Aquí no está Albert, ni está Shook, ni nadie. La última criatura
Fue el colmo. Me echaron de casa y me fui a vivir con la hermana alegre de mamá en Memphis. Decía mamá que mi tía era igual a mí. Le gustaba beber, le gustaba pelear y se volvía loca por los hombres. Trabajaba en un parador, era cocinera. Daba de comer a 50 hombres y se tiraba a 55. Shuk habla y habla. Y si es bailar, Albert bailaba como nadie. A veces pasábamos más de una hora bailando en Mochi sin parar. Después no había más remedio que echarse donde fuera. Y lo divertido que era. Albert era realmente gracioso, lo que me habrá hecho reír. ¿Por qué no tiene ya aquella gracia? ¿Por qué casi nunca se ríe? ¿Por qué ya no baila? Dios mío, Celi, me dice, ¿qué le ha pasado al hombre que yo quería? Se calla un rato. Luego dice, qué sorpresa, cuando me enteré de que se casaba con Annie Julia. De la sorpresa, casi ni lo sentí. No podía creerlo. Y es que Albert tenía que saber también como yo que hacía falta amar mucho para quererse como nosotros. Nuestro amor era de esa... Eso pensaba yo. Pero él es débil, dice. Su papá le aseguraba que yo era un pingo, lo mismo que mi mamá. Y eso le decía también su hermano. Albert trató de luchar por nosotros, pero entre todos le hicieron polvo. Y una de las razones por las que ellos decían que no debía casarse conmigo era que yo tenía hijos. Si son suyos, le dije al viejo Mister. ¿Y eso cómo lo sabemos nosotros? Me preguntó. Pobre Annie Julia, dice Shook. No tenía ninguna posibilidad, y era tan ruin y estaba tan rabiosa que andaba por ahí diciendo, no me importa con quién se haya casado, yo voy a dormir con él. Deja de hablar un minuto y luego dice, y lo hice. Follábamos tanto y tan a la descarada que era casi como profanar el acto. Pero él también dormía con Annie Julia, dice, y ella no tenía nada, ni siquiera aprecio por él. Su familia se desentendió de ella en cuanto se casó, y empezaron a llegar Harpo y los demás. Luego ella se entendía con el que la mató. Albert la pegaba. Los niños la tenían esclavizada. A veces me pregunto qué pensaría mientras se moría. Yo sé lo que estoy pensando. Pienso en nada, pero nada en cantidad. Annie Julia y yo fuimos juntas al colegio, dice Shook. Ella era muy bonita, todo lo negra que tú puedas imaginar y con una piel como la seda, los ojos enormes, como dos lunas, y una buena, de verdad. Si hasta yo la quería, ¿por qué le haría tanto daño? A veces mantenía a Albert fuera de su casa una semana, y ella venía a pedirle dinero para comprar la comida de los niños. Siento unas gotas de agua en la mano. Luego, cuando llegué a esta casa, fui muy mala contigo. Te trataba como si fueras una criada, y todo porque Albert se había casado contigo. Pero es que, en realidad, yo nunca quise casarme con Albert. Solo quería que él me eligiera a mí. ¿Comprendes? Porque la naturaleza ya nos había emparejado. La naturaleza había dicho, vosotros dos, juntos, porque sois un buen ejemplo de lo que eso tiene que ser. Y yo no quería que nada se opusiera a eso. Pero lo que para nosotros era tan bueno debía de ser solo cosa del cuerpo, porque yo no conozco al Albert que no baila, que casi nunca se ríe, que no habla de nada, que te pega y que esconde las cartas de tu hermana Nettie. ¿Quién es ese? Yo pienso que no sé nada de nada y me alegro. Querido Dios, ahora que sé que Albert me esconde las cartas él, Nettie, me parece que también sé dónde están. Están en su baúl. Todo lo que es importante para Albert va al baúl. Él lo tiene siempre cerrado, pero Shook puede conseguir la llave. Una noche
Mientras Mister y Grady están afuera, nosotras abrimos el baúl. Encontramos un montón de ropa interior de Shook, postales guarras y, escondidas debajo del tabaco, las cartas de Nettie, manojos y manojos de cartas. Hay sobres gruesos y sobres delgados, abiertos y sin abrir. ¿Qué hacemos? Preguntó Shook. Muy sencillo, dice ella. Cogeremos las cartas y dejaremos los sobres donde están. No creo que mire mucho en este rincón del baúl. Enciendo el fogón y pongo la tetera al fuego. Con el vapor vamos abriendo los sobres uno tras otro. Sacamos las cartas y volvemos a dejar los sobres dentro del baúl. Deja que yo te las ponga por orden, me dice Shook. Sí, pero aquí no. Vamos a tu cuarto. Entramos en el cuartito donde duermen Shook y Grady. Ella se sienta en una silla al lado de la cama, con todas las cartas de Nettie esparcidas alrededor, y yo me siento en la cama, con la espalda apoyada en las almohadas. Estas son las primeras, dice Shook. Aquí está el matasellos. Querida Sally, decía la primera carta, tienes que rebelarte y dejar a Albert. Es una mala persona. Cuando me fui de vuestra casa, andando, él me siguió a caballo, lejos de la casa, donde nadie podía vernos. Me alcanzó y quiso entrar en conversación. Ya sabes cómo lo hace. Hoy estás muy guapa, Miss Nettie, y cosas así. Yo apretaba el paso sin mirarlo, pero los fardos me pesaban y el sol era muy fuerte. Al cabo tuve que pararme a descansar, y entonces fue cuando él se apeó del caballo y trató de besarme y de arrastrarme hacia el bosque. Bueno, yo luché con él, y, con la ayuda de Dios, le hice daño y lo obligué a soltarme. Pero él estaba furioso, y me dijo que por lo que le había hecho, nunca más volvería a saber de ti, ni tú sabrías más de mí. Yo también temblaba de rabia. Al fin conseguí llegar a la ciudad en el carro de no sé quién. Esa misma persona me indicó la casa del reverendo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando salió a abrirme una niña que tenía tus mismos ojos y tu misma cara? Te abraza, Nettie. La siguiente decía, querida Sally, supongo que aún es pronto para recibir carta tuya, y sé el mucho trabajo que te dan los hijos de Mister, pero te echo tanto de menos. Escríbeme en cuanto puedas. Pienso en ti todos los días, a cada minuto. La siguiente decía, querida Sally, supongo que aún es pronto para recibir carta tuya, y sé el mucho trabajo que te dan los hijos de Mister, pero te echo tanto de menos. Escríbeme en cuanto puedas. Pienso en ti todos los días, a cada minuto. La señora que viste en la ciudad se llama Coraine. La niña se llama Olivia. El marido se llama Samuel. El niño se llama Adam. Son muy religiosos y se portan admirablemente conmigo. Viven en una bonita casa, al lado de la iglesia en la que predica Samuel, y dedican mucho tiempo a las cosas de la iglesia. Digo, dedicamos, porque ellos siempre me incluyen en todo lo que hacen, para que no me sienta extraña y sola. Pero me acuerdo mucho de ti, Celi, y no hago más que pensar en que tú te sacrificaste por mí. Te quiero con toda mi alma. Un fuerte abrazo, Nettie. La siguiente decía así, querida Celi, es para volverse loca. Creo que Albert me dijo la verdad y que no te da mis cartas. La única persona que podría ayudarnos es Pa, pero no quiero que sepa dónde estoy. Pregunté a Samuel si querría haceros una visita a ti y a Mister, solo para saber cómo estás, pero dice que no puede interponerse entre marido y mujer, y mucho menos sin conoceros. Además, me dio apuro pedírselo, después de lo bien que se han portado conmigo él y Corinne. Pero la pena que me ahoga, y es que no encuentro trabajo en la ciudad y vaya a tener que marcharme.
¿Y qué va a ser de nosotras cuando me haya ido? ¿Cómo vamos a saber la una de la otra? Corinne y Samuel y los niños forman parte de un grupo de personas que se llaman misioneros, la Sociedad Misionera Americana y Africana. Tiempo atrás ayudaban a los indios del oeste y ahora asisten a los pobres de la ciudad. Así, se preparan para la labor que se sienten llamados a realizar, las misiones en África. Me horroriza la idea de separarme de ellos, porque en el poco tiempo que llevamos juntos ha sido para mí como una familia, como debe ser una familia, quiero decir. Escríbeme si puedes. Te mando sellos. Te quiere Nettie. La siguiente carta, muy larga, fechada 2 meses después, decía: Querida Sally, en el barco que nos traía a África, te he escrito una carta casi cada día, pero cuando llegamos estaba tan triste que las rompí todas y las tiré al mar. ¿De qué sirve escribir si Albert no te da mis cartas? Eso pensaba cuando la rompí y te las mandé con las olas, pero he cambiado de parecer. Recuerdo que un día dijiste que te daba tanta vergüenza tu vida que no podías hablar de ella ni con Dios, y que por eso tenías que escribirla, a pesar de que te dabas cuenta de que escribías muy mal. Ahora comprendo lo que sentías. Y tanto si Dios lee cartas como si no, sé que tú seguirás escribiéndolas, y eso me basta. De todos modos, cuando dejo de escribirte, me siento tan mal como cuando dejo de rezar, encerrada en mí misma, ahogándome con mis pensamientos. Estoy tan sola, Celi. El haber venido a África se debe a que una de las misioneras que tenía que acompañar a Corinne y Samuel para ayudarlos con los niños y con la escuela, se casó inesperadamente con un hombre que no quería que viniera a África. Y cuando ya lo tenían todo preparado para el viaje, se quedaron con un pasaje libre, sin nadie que pudiera aprovecharlo. Al mismo tiempo, yo seguía sin encontrar trabajo, pero yo ni había soñado siquiera con venir a África, ni pensaba en África como en el lugar real, por más que Samuel y Corinne y hasta los niños estaban siempre hablando de esta tierra. Miss Beasley solía decir que África era un lugar lleno de salvajes desnudos. Hasta Corinne y Samuel se lo imaginaban así a veces, y eso que ellos de África saben mucho más que Miss Beasley y que todas las maestras. Pero también hablaban de todo el bien que podían hacer por aquellas gentes martirizadas de las que ellos descendían, gentes que necesitan a Cristo y ayuda médica. Un día en que fui a la ciudad con Corinne, vimos a la esposa del alcalde con su criada. La esposa del alcalde entraba y salía de las tiendas, comprando, y la criada la esperaba en la calle con los paquetes. No sé si conocerás a la mujer del alcalde, parece un gato mojado, pero tenías que haber visto a la criada, la última persona del mundo a la que te imaginarías sirviendo a alguien, y mucho menos a alguien así. Le hablé, y me pareció que eso la violentaba, porque hizo como si se desvaneciera. Fue algo rarísimo, Sally. Tú le dices hola a una mujer real y a instante desaparece y en su lugar queda solo la forma. Pasé toda la noche pensando en ello. Luego, Samuel y Corinne me contaron lo que se decía acerca del por qué era la criada del alcalde. Parece ser que pegó al alcalde y después el alcalde y su mujer la sacaron de la cárcel para que le sirviera de criada. A la mañana siguiente empecé a hacer preguntas sobre África y a leer todos los libros que tienen Samuel y Corinne. ¿Sabías que hace miles de años en África había grandes ciudades, más grandes que Millersville y hasta que la misma Atlanta? Que los egipcios que construyeron las pirámides y conquistaron a los israelitas eran gente de color, que Egipto está en África, que la Etiopía de que habla la Biblia era toda África.
Estuve leyendo y leyendo hasta que me parecía que se me iban a salir los ojos de la cabeza. Leí que los africanos no vendieron porque amaban más al dinero que a sus hermanos. Leí cómo nos llevaron a América en barcos y cómo nos hacían trabajar. Yo no sabía que fuera tan ignorante, Celi. Con mis conocimientos no se hubiera llenado ni un dedal. Y pensar que Miss Beasley decía que yo era la chica más lista que ella había tenido en su clase. Pero una cosa le agradezco, y es el haberme enseñado a aprender por mí misma, leyendo y estudiando, ya y escribir con letra clara, y el haber mantenido vivo el deseo de saber. Por eso, cuando Corinne y Samuel me preguntaron si quería ir con ellos para ayudarlos a construir una escuela en medio de África, yo dije que sí, pero con la condición de que me enseñaran todo lo que ellos sabían para hacer de mí una buena misionera y una persona a la que pudieran llamar amiga sin sentir vergüenza. Ellos aceptaron, y entonces empezó mi verdadera educación. Corinne y Samuel han cumplido su palabra, y yo estudio noche y día. Oh Celi, en el mundo hay gente de color que quiere que nosotros sepamos, que progresemos y veamos la luz. No todos son ruines como Pa y como Albert, ni unos vencidos como mamá. Corinne y Samuel forman un matrimonio maravilloso. Su única pena era no tener hijos, y entonces dicen ellos, Dios les envió a Olivia y a Dan. Yo deseaba decirles, Dios os ha enviado a la que es su hermana y tía, pero no se lo dije. Sí, Celi, esos niños que Dios les envió son tus hijos, y están siendo educados en el amor, la caridad cristiana y el temor de Dios. Y ahora Dios me ha puesto a su lado para que los cuide y los quiera, para que deposite en ellos todo el amor que siento por ti. Es un milagro, ¿no te parece? Y seguramente un milagro que no podrás creer. Pero si puedes creer que estoy en África, y es verdad que estoy, podrás creer cualquier cosa. Un abrazo, Nettie. La carta escrita a continuación decía así: Querida Sally, antes de salir de la ciudad, Corinne compró tela para hacerme dos trajes de viaje, uno verde aceituna y otro gris, trajes de chaqueta, con la falda larga y sesgada, para llevar con blusas de algodón y zapatos cerrados. A pesar de trabajar para Corinne y Samuel y cuidar de los niños, no me siento como una criada. Supongo que eso se debe a que ellos me enseñan y yo enseño a los niños y enseñando, aprendiendo y estudiando formamos como una rueda. Fue duro tener que decir adiós a la congregación parroquial, pero fue también un acto alegre. Todo el mundo tiene grandes esperanzas en lo que puede hacerse en África. Encima del púlpito se leía, Etiopía levantará los brazos hacia Dios. Piensa lo que eso significa. Si Etiopía es toda África, todos los etíopes de la Biblia eran gente de color. A mí nunca se me había ocurrido, pero está perfectamente claro si te fijas solo en el texto. Son las ilustraciones las que te engañan. Allí todos son blancos y por eso piensas que todos los personajes de la Biblia eran blancos. Pero, en aquel tiempo, la gente blanca vivía en otros sitios. Por eso dice la Biblia que Jesús tenía el pelo como lana de cordero. La lana de cordero no es lisa, Celi, ni simplemente ondulada. ¿Qué no podría contarte de Nueva York e incluso del tren que nos llevó hasta allí? Nosotros viajábamos en asientos, pero Celi, hay camas en el tren, y restaurante, y retretes. Las camas salen de la pared por encima de los asientos y se llaman literas. Solo los blancos pueden viajar en las camas y comer en el restaurante, y tienen retretes aparte. En el andén de Carolina del Sur, donde nos bajamos del tren para respirar un poco y sacudirnos el polvo y la tierra de la ropa, un blanco nos preguntó a dónde íbamos. Cuando le contestamos que a África, se nos quedó mirando molesto e intrigado. Negros que van a África, le dijo a su esposa.
Ya no me queda nada por ver. Llegamos a Nueva York cansados y sucios. Pero qué emoción. Oye, Celi, Nueva York es una ciudad hermosa y la gente de color es dueña de todo un barrio que se llama Harlem. He visto a más negros en coches fantásticos de los que creí que pudieran existir y viven en casas que son mejores que las de los blancos de nuestra tierra. Hay más de 100 iglesias y fuimos a todas ellas. Samuel y Corinne y los niños y yo nos presentábamos ante cada congregación y a veces nos quedábamos con la boca abierta por la generosidad y la bondad de esa gente de Harlem. Viven en una comunidad hermosa y digna, Cele, y no se cansan de dar cuánto se pronuncia la palabra África, porque quieren a África y no pierden ocasión de ayudar. Con decirte que, si llegamos a pasar el sombrero, no hubieran cabido todos sus donativos para nuestra empresa. Hasta los niños nos daban monedas. Para los niños de África, decían. Y qué bien vestidos, Ellie. Hubieras tenido que verlos. Ahora en Harlem está de moda que los niños lleven pantalones bombachos recogidos debajo de la rodilla y las niñas diademas de flores en el pelo. No puede haber en el mundo criaturas más hermosas. Adam y Olivia no podían apartar de ellos la mirada. Y luego las comidas. Nos invitaban a cenar, a almorzar, a desayunar. Yo aumenté 2 kilos solo de probar. Comer no podía, de la emoción. Y todos tienen retrete dentro de la casa, y gas o luz eléctrica. Bueno, pasamos 2 semanas estudiando el dialecto olinca, que es el que habla la gente de la región. Luego, un médico de color nos reconoció y la Sociedad Misionera de Nueva York nos dio medicamentos para nosotros y para la aldea a la que nos dirigimos. La sociedad está dirigida por blancos y no dijeron que a África les importara ni poco ni mucho, sino que hablaron del deber. Hay una misionera blanca no muy lejos de nuestra aldea que lleva 20 años viviendo en África. Nos dijeron que los nativos la quieren mucho, a pesar de que ella cree que son una especie totalmente distinta de lo que ella llama europeos. Los europeos son blancos que viven en un lugar llamado Europa. De allí vinieron los blancos de nuestra tierra. Dice ella que una margarita africana y una margarita inglesa son flores las dos, pero de diferentes clases. El hombre de la sociedad nos dijo que esa mujer tiene tanto éxito en su labor porque no trata de proteger a los nativos como si fueran niños. Además, habla su lengua. El hombre nos mira como si pensara que no podemos ser tan buenos como los africanos como esa mujer. Salí de la sociedad bastante decaída. En las paredes había retratos de blancos, un tal Speake y un tal Livingstone, un tal Daly. ¿O era Stanley? Yo buscaba un retrato de la mujer, pero no vi ninguno. Samuel también se había quedado un poco triste, pero enseguida se rehizo y nos recordó que nosotros tenemos una gran ventaja. No somos blancos, no somos europeos, somos negros, como los mismos africanos, y que nosotros y los africanos trabajaremos por un objetivo común, el bien de los negros de todas partes. Tu hermana, Nettie. Querida Celi, Samuel es muy alto y casi siempre viste de negro de la cabeza a los pies, salvo el alzacuello blanco. Y es negro, negro, hasta que le ves los ojos. Te parece taciturno y hasta huraño, pero sus ojos son castaños, dulces y profundos. Cada vez que dice algo te da seguridad, porque nunca habla por hablar ni busca desanimarte ni herirte. Corinne es muy afortunada de tenerlo por marido. Pero ahora deja que te hable del barco. El barco, que se llamaba Málaga, tenía 3 pisos de altura. Teníamos habitaciones, camarotes, con camas. Oh, Celi, estar en la cama en medio del océano. Y el océano, más agua de la que puedas imaginar. 2 semanas tardamos en cruzarlo y llegamos a Inglaterra, que es un país lleno de blancos, algunos muy agradables, con su propia sociedad misionera y antiesclavista.
Las parroquias de Inglaterra también nos ayudaron mucho, y hombres y mujeres blancos que parecían iguales a los de nuestra tierra los invitaron a sus reuniones y a sus casas a tomar el té y charlar. El té de los ingleses es, en realidad, un picnic dentro de casa. Hay bocadillos, pasteles y, desde luego, té caliente. Todos usábamos las mismas tazas y platos. Todos decían que yo parecía muy joven para ser misionera, pero Samuel respondía que tenía mucha voluntad y que, de todos modos, mi principal trabajo consistiría en atender a los niños y llevar una o dos clases de párvulos. En Inglaterra, nuestro trabajo empezó a perfilarse más claramente, pues hace ya más de 100 años que los ingleses envían misioneros al África, a la India, a la China y sabe Dios. Y lo que se han traído. Pasamos toda una mañana en un museo lleno de joyas, muebles, alfombras de piel, espadas, trajes y hasta tumbas de todos los países en los que han estado. De África tienen miles de vasijas, ánforas, máscaras, platos, cestos, estatuas. Y es todo tan bonito que cuesta trabajo creer que la gente que lo hizo no exista todavía. Pero los ingleses dicen que no existe. Aunque en tiempos los africanos tenían una civilización mejor que la europea. Desde luego, esto no lo dicen ni siquiera los ingleses, sino que lo leí en un libro de un tal J. A. Rogers. Hace varios siglos que sufren tiempos duros. Tiempos duros es una frase que los ingleses usan mucho al hablar de África, y uno olvida con facilidad que, de no ser por ellos, en África no hubieran sido tan duros los tiempos. Millones y millones de africanos fueron capturados y vendidos a los traficantes de esclavos. Tú y yo, Celi, ciudades enteras fueron destruidas por los cazadores de esclavos. Hoy, el pueblo de África, después de asesinar o vender a las más fuertes de sus gentes, sufren enfermedades y viven sumidos en la confusión espiritual. Creen en el demonio y adoran a los muertos, y no saben leer ni escribir. ¿Por qué nos vendieron? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Y por qué nosotros seguimos queriéndolos? Estos eran mis pensamientos mientras caminábamos por las frías calles de Londres. Estuve estudiando Inglaterra en el mapa, tan pulcra y serena, y, aun a pesar mío, sentí la esperanza de que trabajando de firme y con buen criterio se puede hacer mucho por África, y nos embarcamos rumbo a África. Zarpamos de Southampton, Inglaterra, el 24 de julio y llegamos a Monrovia, Liberia, el 12 de septiembre. Hicimos escalas en Lisboa, Portugal, Dakar y Senegal. Monrovia era el último lugar en el que íbamos a hallarnos entre gente como la que estamos acostumbrados a tratar, pues es un país africano, fundado por ex esclavos de América que volvieron a África a vivir. Me preguntaba si alguno de sus padres o abuelos habrían sido vendidos en Morovia y qué sentirían al regresar aquí a gobernar y manteniendo estrechas relaciones con el país que los compró. Celi, tengo que terminar. El sol ya no es tan fuerte y tengo que prepararme para las clases de la tarde y el servicio de vísperas. Ojalá pudieras estar conmigo y yo contigo. Te quiere tu hermana, Nettie. Querida Celi, fue algo muy curioso parar en Morovia, después de la primera impresión de África recibida en Senegal. La capital de Senegal es Dakar, y allí la gente habla su propia lengua, que supongo que lo llaman senegalés y francés. Nunca había visto gente tan negra, Celi. Son negros como esos que te hacen reír. Fulano de tan negro es azul, y brillan de puro negros. Como dice la gente de nuestra tierra, Celi, trata de imaginar toda una ciudad llena de negros azulados, con trajes azul eléctrico con dibujos como los de las colchas, altos, delgados, de cuello largo y espalda recta. ¿Te haces una idea, Celi? Y es que parecía que estaba viendo negros por primera vez en mi vida. Es algo fantástico, porque el negro es tan negro que hace que se te nuble la vista,
y ese brillo, luminoso como de luna, parece fosforescente incluso a la luz del sol, pero, en realidad, los senegaleses que vi en el mercado no me gustaron. Solo les interesaba la venta de su mercancía. Si no les comprabas, se desentendían de ti como de los franceses blancos que viven aquí. No sé por qué, yo no esperaba ver blancos en África, pero los hay a bandadas, y no todos son misioneros. También hay puñados de blancos en Morovia, y el presidente, que se apellida Tubman, tiene a varios en su gobierno, junto con hombres de color que parecen blancos. Al día siguiente de llegar a Morovia, tomamos el té en el Palacio Presidencial. Dice Samuel que se parece mucho a la Casa Blanca, donde vive nuestro presidente. El presidente Tubman habló bastante de sus esfuerzos por el desarrollo del país y de sus problemas con los nativos, que no quieren trabajar para la prosperidad del país. Fue la primera vez que oí esa palabra de labios de un negro. Yo sabía que, para los blancos, toda la gente de color son nativos. Luego, carraspeó y dijo que había querido decir nativos de Liberia. Yo no vi a ninguno de esos nativos en su gobierno, y ninguna de las esposas de sus ministros podría pasar por nativa. A su lado, con todas sus sedas y sus perlas, Corinne y yo parecíamos muy poca cosa. Pero me parece que las mujeres que vivimos en el palacio presidencial dedican mucho tiempo a vestirse y, sin embargo, no parecen contentas, ni punto de comparación con las alegres maestras que vimos casi por casualidad llevar sus clases a nadar o a la playa. Antes de continuar viaje, visitamos una de las grandes plantaciones de cacao que hay aquí, hasta donde alcanza la vista. Todos son árboles de cacao, con aldeas construidas en medio de ellos. Vimos a familias enteras volver a casa del trabajo, con cubos llenos de semillas, que, al día siguiente, les servirán para llevar el almuerzo, y algunas mujeres, con los niños colgados a la espalda, y a pesar del cansancio, cantan Celi, lo mismo que hacemos nosotros en nuestra tierra. ¿Por qué canta la gente cuando está cansada? Le pregunté a Corinne. Seguramente porque están demasiado cansados para hacer otra cosa, me dijo ella. Además, Sally, los campos de cacao no son suyos, ni siquiera del presidente Tubman. Son de gente que vive en un lugar llamado Holanda, los que fabrican el chocolate holandés, y hay capataces encargados de vigilar que la gente trabaje firme, que viven en casas de piedra, en los ángulos de los campos. Otra vez tengo que dejarte. Te escribo a la luz de la lámpara, mientras todos duermen, pero la luz atrae a los insectos, que me comen viva. Tengo picaduras por todo el cuerpo, hasta en la cabeza y en la planta de los pies, pero ¿te he hablado ya de lo que sentí al ver la costa de África por primera vez? Algo retumbó dentro de mí, en mi alma, como una gran campana que me hacía vibrar. Lo mismo sintieron Corinne y Samuel. Los tres nos arrodillamos en cubierta y dimos gracias a Dios por habernos permitido ver la tierra por la que suspiraban nuestros padres. Oh, Celi, ¿podré contártelo todo algún día? No me atrevo a preguntar. Lo dejo en manos de Dios. Tu hermana que te quiere, Nettie. Querido Dios, entre la impresión, el mucho llorar y tener que sonarme la nariz y adivinar lo que querían decir muchas palabras que no sabíamos, tardamos mucho tiempo en leer las dos o tres primeras cartas. Cuando íbamos por donde ella llega a África, han vuelto Mister y Grady. ¿Podrás aguantarte? Me preguntó Shook. No sé si podré resistir las ganas de matarlo, le digo. Nada de matar. Nettie regresa pronto. No hagas que tenga que verte como nosotros vemos a Sofía. Me va a ser muy duro, digo, mientras Shook vacía la maleta para guardar en ella las cartas. También fue duro lo que hizo Cristo, dice Shook, y tuvo que aguantar. Recuerda que él dijo, no matarás.
Seguramente, quería añadir, ni siquiera a mí. Sabía muy bien la clase de imbéciles que tenía delante. Pero Mister no es Cristo, ni yo tampoco. Tú eres muy importante para Nettie, y vaya gracias si ahora que vuelve a casa tú haces un disparate. Oímos a Grady y a Mister en la cocina. Revuelven platos y abren y cierran la puerta de la alacena. No, me parece que me sentiré mucho mejor si lo mato, digo. Ahora estoy vacía, como muerta. Nadie se siente mejor por matar a alguien. Se siente algo, simplemente. Ya es mejor que nada. Sally, Nettie no es la única persona en quien tienes que pensar. ¿Qué dices? Es que yo no soy nadie, Sally. Piensa un poco en mí. Si matas a Albert, solo tendré a Grady. Nada más pensado me asusta. Me río al pensar en los grandes dientes de Grady. Haz que Albert me deje dormir contigo desde ahora, mientras estés aquí, y, de algún modo, lo ha conseguido. Querido Dios, dormimos como dos hermanas, yo y Shook. Por más que me gusta estar con ella, por más que me gusta mirarla, mis pechos siguen blandos y el granito no sube. Ahora sé que estoy muerta. Pero ella dice, no, es la rabia, la pena, las ganas de matar lo que te hace sentir así. No hay que apurarse, todo se arreglará. Me gusta que durmamos abrazaditas, me dice. De momento no necesito más. Sí, se está bien, le digo. Da gusto. Son momentos de calma. Tendríamos que hacer algo diferente. ¿Cómo qué? Pues me mira de arriba abajo y dice, vamos a hacerte unos pantalones. ¿Para qué quiero yo unos pantalones? No soy hombre. No te pongas soberbia. A ti los vestidos no te hacen ningún favor. El tipo no te acompaña. Puede que no, pero Mister no querrá que su mujer lleve pantalones. ¿Y por qué no? Si eres tú la que hace todo el trabajo, es un escándalo verte arar con vestido. Aún no me explico cómo no te pisas la falta o te pillas con el arado. ¿Sí? Sí. Yo solía ponerme los pantalones de Albert cuando éramos novios. Y un día él se puso mi vestido. No. Sí, era muy gracioso. No como ahora. Y le encantaba verme con pantalones. Era como enseñar un trapo rojo a un toro. Uf, me lo imagino. Y no me gusta ni pizca. Bueno, ya sabes cómo son, dice Shook. ¿Y de qué los hacemos? Tendríamos que agenciarnos un uniforme del ejército, dice Shook. Buena tela y gratis. El de Jack, le digo, es el marido de Odessa. Está bien. Desde hoy todos los días leeremos las cartas de Nettie y coseremos. Con una aguja en la mano en lugar de una navaja, pienso. Ella no dice nada. Viene y me da un abrazo. Querido Dios, desde que sé que Nettie vive, he empezado a pisar más fuerte. Pienso, cuando ella llegue, nos iremos de aquí, ella y yo y nuestros dos hijos. Me pregunto cómo serán, pero se me hace duro pensar en ellos. Me da vergüenza. Siento más vergüenza que amor, la verdad. Y, después de todo, ¿se encontrarán bien aquí? Dice Shu que los hijos del incesto se crían idiotas. El incesto entra en el plan del diablo. Pero yo pienso en Nettie. Hace calor aquí, Celi, me escribe. Más calor que en julio. Más calor que en agosto y julio juntos. Es como estar guisando en una cocina pequeña con un fogón muy grande en agosto y julio. Calor. Querida Celi, un africano de la aldea en la que vamos a instalarlos fue a recogernos al barco. Se llama Joseph. Es bajo y grueso, con unas manos que parece que no tienen huesos. Cuando me dio la mano sentí algo blando y húmedo que parecía que iba a caerse al suelo, y yo casi me agacho a recogerla. Habla un poco inglés, lo que aquí se llama pidgin, que es muy distinto de la forma en que nosotros lo hablamos, pero, a pesar de todo, resulta familiar. Nos ayudó a bajar del barco nuestras cosas y a cargarlas en las barcas que habían ido a buscarnos. En realidad,
Eran canoas, hechas de troncos vacíos, como las de los indios que se ven en los grabados antiguos. Con nuestros enseres llenamos 3 canoas y en la cuarta pusimos las medicinas y el material para la escuela. Una vez en las canoas, pudimos escuchar los cantos de los remeros, que hicieron una carrera hasta la orilla. Nos presentaban muy poca atención a nosotros y a nuestra carga. Cuando llegamos a la orilla, no se preocuparon de ayudarnos a bajar y algunas de las cajas las dejaron en el agua. En cuanto hubieron sacado al pobre Samuel una propina, que Joseph dijo que era excesiva, empezaron a gritar a otro grupo de gente que en la orilla esperaban ser trasladados al barco. El puerto es bonito, pero poco profundo para barcos grandes. Por eso, durante la estación en que llegan los barcos, los remeros hacen buen negocio. Estos remeros eran todos muchos más altos y musculosos que Joseph, y todos ellos, incluido Joseph, son de color chocolate oscuro, no negros como los senegaleses. Y Celi tiene los dientes más fuertes, blancos y limpios que puedas imaginar. Durante el viaje, yo pensé mucho en dientes, ya que el dolor de muelas no me dejó. Ya sabes lo picadas que las tengo. También en Inglaterra me llamó la atención la dentadura de la gente. Allí casi todo el mundo tiene los dientes mal puestos y ennegrecidos. Me pregunto si será por el agua, pero los dientes de los africanos me recuerdan los de los caballos, por lo grandes, rectos y fuertes. La ciudad del puerto tiene el tamaño de la ferretería de nuestro pueblo. Dentro hay puestos de telas, fanales, petróleo para lámparas, mosquitera, camas plegables, hamacas, hachas, azadas, machetes y otras herramientas. El local está dirigido por un blanco, pero algunos de los puestos los tienen alquilados los africanos. Joseph nos dijo lo que teníamos que comprar: una olla grande para hervir el agua y la ropa y un barreño de zinc, mosquitera, clavos, martillo, sierra y hacha, lámparas y petróleo. Como en el puerto no había donde dormir, Joseph contrató a varios porteadores entre los jóvenes que haraganeaban por allí y enseguida nos pusimos en camino hacia Olinka, a 4 días de marcha por la jungla. ¿Tú sabes lo que es la jungla? Pues árboles y más árboles. Unos árboles enormes, tan grandes son que parecen que los han edificado, y enredaderas, y helechos, y animalitos, ranas, según Joseph, también hay serpientes, pero, gracias a Dios, no encontramos ninguna, solo unos lagartos con joroba, del tamaño de un brazo que aquí la gente caza para comérselos. Les encanta la carne, a toda la gente de la aldea. A veces, para que hagan algo, no tienen más remedio que ponerte a hablar de carne, de un pedazo especial que tienes reservado, y, si te trata de una cosa importante, sacas a relucir la barbacoa. La barbacoa, sí, me recuerdan a la gente de nuestra tierra. Bueno, por fin llegamos. Yo creí que nunca me vería libre de las agujetas en las caderas por haber hecho todo el viaje en una hamaca. Toda la gente de la aldea salió a recibirnos. Salían de unas chozas redondas cubiertas de algo que me pareció paja, pero es una hoja que crece por todas partes. Ellos la cortan, la dejan secar y la colocan superpuesta para que no deje pasar la lluvia. Esto es trabajo de las mujeres. Los hombres clavan las estacas y a veces ayudan a hacer las paredes con barro y piedras del río. Nunca has visto tanta curiosidad en una cara como había en las de la gente de la aldea. Al principio no hacían más que mirar. Luego, una o dos de las mujeres empezaron a tocar la tela de nuestros trajes. El mío estaba tan sucio, después de 3 noches de arrastrarla por la falda por el suelo, cocinando en los fuegos del campamento, que me daba vergüenza. Pero entonces me fijé en los suyos. Casi todos estaban tan sucios que parecía que los cerdos habían estado arrastrándolos por la posilga, y les están grandes. Después se acercaron un poco más, sin decirle una palabra todavía, y nos tocaron el pelo. Luego nos miraron los zapatos. Nosotros miramos a Joseph.
Él nos dijo que se portaban de aquel modo porque todos los misioneros que habían tenido hasta entonces eran blancos y que, naturalmente, creían que todos los misioneros eran blancos y viceversa. Algunos de los hombres habían estado en el puerto y habían visto al comerciante, por lo que sabían que los blancos podían ser otras cosas además de misioneros. Pero las mujeres nunca habían ido hasta allí, y el único blanco que habían visto era el misionero al que habían enterrado hacía un año. Samuel preguntó si habían visto a la misionera blanca que vivía a 30 kilómetros del poblado, y Joseph dijo que no, que 30 kilómetros por la jungla es un viaje muy largo. Los hombres se alejaban de la aldea hasta unos 15 kilómetros cuando salían a cazar, pero las mujeres se quedaban cerca de sus chozas y sus campos. Una mujer hizo una pregunta. Nosotros miramos a Joseph. Dijo que la mujer quería saber si los niños eran míos o de Corinne o de las dos. Joseph contestó que eran de Corinne. La mujer nos miró y dijo algo más. Nosotros volvimos a mirar a Joseph. Él dijo que la mujer creía que se parecían a mí. Todos nos reímos por cortesía. Otra mujer preguntó entonces si también yo era esposa de Samuel. Joseph dijo que no, que yo era solo otra misionera como Samuel y Corinne. Luego alguien dijo que nunca habría imaginado que pudiera haber misioneros negros. Otro dijo que la noche anterior había soñado que los nuevos misioneros serían negros y que dos de ellos serían mujeres. Ahora había ya mucha animación y pequeñas cabecitas empezaban a asomar por detrás de las faldas de sus madres y los hombros de sus hermanas. Casi en volandas, fuimos conducidos por entre las gentes de la aldea, unas 300 personas, hacia un lugar sin paredes pero con techo de hojas, donde nos sentamos en el suelo, los hombres delante y las mujeres y niños detrás. Luego, unos ancianos que, con sus pantalones holgados y una chaqueta relucientes y deformadas, me recordaron a los miembros de las juntas diocesanas de nuestro país, empezaron a cuchichear ruidosamente. ¿Bebían vino de palma los misioneros negros? Corinne miró a Samuel y Samuel miró a Corinne. Pero los niños y yo ya estábamos bebiendo, porque alguien nos había puesto los vasitos de barro en la mano y nosotros, nerviosos, empezamos a beber sin más. Habíamos llegado sobre las 4 y estuvimos debajo del dosel de hojas hasta las 9. Allí tomamos nuestra primera comida, pollo y guisado de cacahuete, comido con los dedos. Pero, durante casi todo el tiempo, estuvimos escuchando cantos y contemplando danzas que levantaban mucho polvo. El acto más importante de la ceremonia de bienvenida se refería a las hojas del techo. Uno de los habitantes de la aldea recitó su historia y Joseph fue traduciendo lo que decía. Los habitantes de la aldea creen que sus antepasados han vivido siempre exactamente en este mismo sitio, y el lugar ha sido bueno para ellos. Cultivan enormes campos de casabe y les dan buenas cosechas. También plantan ñame, algodón y mijo, y otras muchas cosas. Pero una vez, hace mucho tiempo, un hombre de la aldea quiso cultivar más tierra de la que le correspondía. Deseaba recolectar mayores cosechas para, con lo que sobrara, traficar con los blancos de la costa, puesto que en aquella época él era el jefe de la aldea. Fue apropiándose poco a poco de las tierras comunales y tomando más y más esposas para que las cultivaran. Su codicia iba en aumento y, al fin, empezó a cultivar también la tierra en la que crecía la hoja para el techo. Hasta sus mismas esposas lo sentían y trataron de protestar, pero como eran perezosas mujeres, nadie les hizo caso. Nadie recordaba un tiempo en el que no hubiera habido gran abundancia de hoja para el techo, pero el jefe llegó a apoderarse tanta de aquella tierra que hasta los ancianos de la aldea empezaron a inquietarse, y él, simplemente, los compró con hachas y tela y cacerolas que obtenía de los comerciantes de la costa. Pero llegó la estación de las lluvias y una fuerte tormenta destrozó el techo de todas las chozas. Entonces los habitantes de la aldea descubrieron con espanto que ya no había hojas para el techo, allí donde antes solía haberlas y donde las hubo desde el principio del tiempo. Ahora crecían el casabe, el mijo y el cacahuete. Durante 6 meses, los cielos y los vientos castigaron al pueblo Lincoln.
La lluvia caía como dardos, arañando el barro de las paredes. El viento era tan fuerte que desprendía las piedras de la pared, haciéndolas caer en las ollas. Luego cayeron del cielo unos granos helados que golpeaban a todos, hombres, mujeres y niños, y les producía fiebre. Los niños fueron los primeros en enfermar, después los padres. Pronto la aldea empezó a morir. Cuando pasó la estación de las lluvias, en la aldea no quedaban más de la mitad de sus habitantes. La gente rezaba a sus dioses y esperaba con ansiedad que cambiara la estación. Cuando dejó de llover, corrieron a los antiguos campos de la hoja para techos y se pusieron a buscar las viejas raíces. Pero de aquellas grandes cantidades que antaño crecieran allí, apenas quedaban unas docenas. 5 años tuvieron que transcurrir para que la hoja de los techos volviera a darse en abundancia. Durante aquellos 5 años, en la aldea siguió muriendo la gente. Muchos se fueron para no volver. Otros fueron devorados por los animales. Muchos más cayeron enfermos. Al jefe lo obligaron a marcharse de la aldea con todos sus utensilios. Sus esposas fueron entregadas a otros hombres. El día en que todas las chozas volvieron a tener techo, se celebró una fiesta con cantos y bailes y con el relato de la historia de la hoja de los techos. Y desde entonces la consideran sagrada. Terminado el relato, al mirar por encima de las cabezas de los niños, vi venir lentamente hacia nosotros una cosa puntiaguda de color pardo, tan grande como una habitación, que avanzaba sobre una docena de piernas. Era un regalo para nosotros. Era nuestro techo. La gente se inclinaba a su paso. Joseph dijo, el misionero blanco que teníamos antes no nos permitía celebrar esta ceremonia, pero a los olincas nos gusta mucho. Ya sabemos que la hoja de los techos no es Jesucristo, pero, dentro de su modestia, ¿no es Dios? De manera, Celi, que allí estábamos nosotros frente al Dios Olinca. Y Celi, yo estaba tan cansada, tenía tanto sueño, me sentía tan repleta de pollo y guisado de cacahuete mientras escuchaba aquellos cantos que encontraba perfectamente natural todo lo que decía Joseph. Me gustaría saber más qué piensas tú de todo esto. Te mando un cariñoso abrazo, tu hermana Nettie.